A lo largo de los años han surgido cientos de relatos sobre militares que participaron en misiones que nunca aparecieron en los informes oficiales, historias de patrullas desaparecidas, bases abandonadas y operaciones que, según quienes las vivieron, jamás debieron salir a la luz. Aunque no existe evidencia que confirme estos testimonios, muchos comparten detalles demasiado similares como para ignorarlos. Esta noche reunimos 3 de esos relatos. No podemos asegurar que hayan ocurrido realmente, pero fueron enviados por personas que afirman haber servido en el ejército y haber presenciado sucesos que nunca pudieron explicar. Lo que estás a punto de escuchar queda completamente a tu criterio, porque algunas misiones terminan con un informe, pero otras permanecen enterradas en el silencio durante décadas. Apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñanos en un nuevo expediente de Ecos Obscuros. Serví en el ejército durante 9 años. Participé en operativos de todo tipo, desde vigilancia hasta búsqueda y rescate. Aprendí que el miedo se controla con entrenamiento, pero también aprendí que hay misiones para las que nadie puede prepararte. Todo ocurrió durante una operación en una zona montañosa del norte del país. Una patrulla había perdido comunicación la noche anterior. Nuestra orden era sencilla: encontrarlos y llevarlos de regreso. Éramos 6 soldados y un teniente. Salimos antes del amanecer. Conforme avanzábamos, el radio emitía una interferencia constante. Pensamos que era por la distancia. Nadie imaginó que aquello apenas estaba comenzando. Llegamos a las coordenadas poco después del mediodía. Encontramos el campamento exactamente donde debía estar. Las casas de campaña seguían armadas. Las mochilas estaban abiertas. Las armas permanecían apoyadas junto a una fogata apagada. Lo extraño era que no había señales de combate. No encontramos sangre. No había casquillos. Ningún rastro de que hubieran salido corriendo. Era como si toda la patrulla hubiera desaparecido al mismo tiempo. Mientras revisábamos la zona, uno de mis compañeros encontró un radio militar tirado entre unas piedras. Tenía la batería casi agotada. Cuando lo encendió, una voz salió entre la estática. «Aquí Bravo 2, ¿hay alguien?» Era el indicativo de la patrulla desaparecida. Respondimos de inmediato. «Aquí Alfa 1, ¿cuál es su posición?» Pasaron varios segundos. Después la misma voz respondió: «Sigan las luces». Y la transmisión se cortó. Esa noche decidimos establecer un perímetro alrededor del campamento. Poco después de las 2 de la madrugada vimos 3 luces blancas aparecer sobre la cima del Cerro Negro. No se movían, solo permanecían inmóviles, como si estuvieran esperándonos. El teniente ordenó que nadie se acercara al cerro hasta que amaneciera. Montamos guardia por turnos. A las 2:47 escuché nuevamente el radio. Esta vez la voz sonaba mucho más clara. ¿Por qué tardaron tanto? Era la voz del sargento que encabezaba la patrulla desaparecida. Le respondí de inmediato: «Sargento, ¿dónde están?» Hubo unos segundos de silencio. Después contestó: «Estamos arriba, pero no suban, ya no somos los mismos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté preguntarle qué había ocurrido. La transmisión se llenó de interferencia. Entre el ruido escuché varias voces hablando al mismo tiempo. Todas repetían la misma frase: «No miren las luces», y el radio quedó completamente en silencio. Nadie volvió a dormir. A las 4 de la madrugada las luces comenzaron a descender lentamente por la ladera. No iluminaban los árboles, no proyectaban sombras, simplemente flotaban, como si el bosque entero hubiera dejado de existir a su alrededor. Uno de los soldados rompió la formación. Dijo que podía escuchar a su hermano llamándolo desde el cerro. Intentamos detenerlo. No nos hizo caso. Caminaba con la mirada fija en aquellas luces, como si estuviera hipnotizado. Corrimos tras él. Cuando estábamos a unos metros, las luces se apagaron de golpe. El soldado también desapareció. No escuchamos pasos, no vimos caer nada. Simplemente, ya no estaba. Lo buscamos durante casi 1 hora.
Encontramos su fusil, su casco y la linterna aún encendida, pero ni una sola huella. Era como si se hubiera desvanecido frente a nosotros. Justo antes del amanecer volvió la comunicación por radio. Esta vez no era una voz, era una grabación. Escuchamos a nuestro compañero, el que acababa de desaparecer. Con voz completamente calmada dijo: «No vengan por mí. Ahora entiendo por qué ellos nunca regresaron». El sol salió unos minutos después. Reanudamos la búsqueda. Seguimos la señal del radio hasta la cima del Cerro Negro. No encontramos a nuestro compañero, tampoco a la patrulla desaparecida. Solo hallamos 6 mochilas militares perfectamente acomodadas formando un círculo sobre la tierra. En el centro había una brújula. La aguja giraba sin detenerse. Intentamos usar el GPS. Marcaba coordenadas imposibles. Según el equipo, estábamos a cientos de kilómetros de nuestra ubicación real. El teniente ordenó abandonar la misión. Mientras descendíamos, escuché pasos detrás de nosotros. Pensé que era nuestro compañero alcanzándonos. Volteé. No había nadie. Pero el radio volvió a encenderse. «¿Por qué se van tan pronto?», era su voz. Aceleramos el paso. Las transmisiones comenzaron a entrar una tras otra. Ya no solo hablaba nuestro compañero, también escuchábamos las voces de los soldados desaparecidos. Todos repetían exactamente la misma frase: «Todavía falta uno». Cuando llegamos a los vehículos hicimos el pase de lista. Éramos 5, habíamos salido 7. Nadie recordaba en qué momento desapareció el segundo soldado. Ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo sobre quién era, como si nuestra memoria hubiera sido borrada. El alto mando cerró el caso pocos días después. El informe oficial decía que la patrulla original y 2 integrantes de nuestro equipo fueron declarados desaparecidos durante un reconocimiento. Nunca mencionaron las luces, nunca hablaron de las transmisiones. 3 años más tarde recibí un paquete sin remitente. Dentro había un radio militar antiguo. La batería estaba descargada. Pensé que era una broma. Esa misma noche, exactamente a las 2:47, el radio se encendió solo. Entre la estática reconocí la voz del teniente. Había muerto meses después de aquella misión. Aún así, escuché claramente lo que dijo: «No respondas, ya nos encontraron». Después solo quedó silencio. Durante mi servicio formé parte de una unidad encargada de inspeccionar antiguas instalaciones militares. La mayoría eran bases abandonadas desde hacía décadas, lugares vacíos, o eso era lo que nos decían antes de cada misión. Una madrugada recibimos la orden de asegurar un viejo complejo subterráneo conocido como Búnker 17. Según los documentos, llevaba más de 40 años sellado. Nuestra tarea era entrar, verificar que no hubiera intrusos y elaborar un informe. Éramos 8 soldados. La entrada estaba oculta entre la maleza y protegida por una enorme puerta de acero. Lo extraño fue que el candado estaba oxidado, pero la puerta parecía haber sido abierta recientemente. Al entrar encontramos los pasillos completamente limpios. No había polvo, no había telarañas. Era como si alguien hubiera estado viviendo allí durante años, aunque el lugar llevaba décadas abandonado. Las luces de emergencia seguían funcionando. Eran débiles, pero suficientes para iluminar los corredores. Mientras avanzábamos, uno de los soldados comentó que sentía que alguien caminaba detrás de nosotros. Cuando volteábamos, nunca había nadie. Llegamos hasta una enorme puerta metálica marcada únicamente con el número 17. No tenía cerradura, solo una rueda de seguridad, y del otro lado, escuchamos 3 golpes, lentos, perfectamente separados. Todos levantamos las armas. El capitán ordenó guardar silencio. Pasaron unos segundos, entonces volvieron a escucharse. 3 golpes más, como si alguien quisiera salir. El capitán dio la orden de abrir. Giramos la rueda entre 4 hombres. La puerta cedió lentamente. Apuntamos nuestras linternas al interior. La habitación estaba completamente vacía, pero aún podíamos escuchar la respiración de alguien, justo detrás de nosotros. Todos giramos al mismo tiempo. El pasillo estaba vacío. La respiración desapareció.
Uno de los soldados juró haber visto una sombra cruzar detrás del último de la fila. Corrimos hasta el final del corredor. No había salidas. Nadie podía haber escapado. Decidimos registrar la habitación número 17. Solo había una mesa metálica, una silla y un viejo grabador de cinta. Parecía intacto. Cuando presioné el botón de reproducción, una voz comenzó a hablar. La grabación decía: si alguien está escuchando esto, no permanezcan aquí después de las 3. Nosotros cometimos ese error. La voz se interrumpió. Después solo se escuchaban disparos y gritos. Muchos gritos. Miré la fecha escrita en la cinta. Había sido grabada 42 años antes. El capitán ordenó retirarnos de inmediato, pero cuando regresamos al pasillo, ya no era el mismo por el que habíamos entrado. Los corredores habían cambiado. Las puertas tenían otros números. Las paredes estaban cubiertas de humedad. Era imposible. Todos habíamos recorrido ese mismo camino apenas unos minutos antes. Intentamos volver sobre nuestros pasos. Cada pasillo terminaba otra vez frente a la puerta marcada con el número 17. Era como si el búnker no quisiera dejarnos salir. El aire comenzaba a sentirse cada vez más pesado. Uno de los soldados golpeó la pared con la culata de su fusil. Del otro lado, alguien respondió con el mismo número de golpes, exactamente con el mismo ritmo. Nos quedamos completamente inmóviles. Entonces escuchamos pasos. No venían delante, no venían detrás. Parecían escucharse dentro de las paredes, como si alguien caminara por túneles ocultos, rodeándonos lentamente. Intentamos comunicarnos con el exterior. Ningún radio tenía señal. Solo escuchábamos una interferencia constante. De pronto, una voz surgió entre el ruido. Era el operador de la base. ¿Ya salieron? Respondimos que seguíamos dentro. Guardó silencio unos segundos. Después dijo algo imposible. Eso no puede ser. Ustedes salieron hace más de 40 años. Pensamos que alguien estaba jugando con nosotros, pero al revisar nuestros relojes, descubrimos que todos marcaban horas diferentes. El mío decía las 3:08. El del capitán marcaba las 11:42. Uno de mis compañeros aseguraba que aún eran las 2 de la madrugada. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar igual para todos. Mientras discutíamos qué hacer, escuchamos la rueda metálica de la puerta girando sola. Nadie estaba cerca. La pesada puerta número 17 comenzó a abrirse lentamente. Del otro lado, seguía sin haber nadie. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Entonces una voz salió desde el interior. No gritó, no susurró. Simplemente habló con total tranquilidad. Entren. Esta vez sí están listos. Era la voz del capitán. El problema es que el capitán estaba parado a mi lado. Uno de los soldados, completamente aterrado, disparó hacia el interior de la habitación. El estruendo retumbó por todo el búnker. Un segundo después, escuchamos el mismo disparo, pero detrás de nosotros, como si el sonido hubiera regresado. El capitán ordenó correr sin mirar atrás. Atravesamos pasillos que juraría no haber visto antes. De repente apareció una escalera. Subimos sin detenernos. Al empujar una compuerta oxidada, volvimos a ver la luz del amanecer. Habíamos logrado salir, o eso creíamos. Al llegar a la base entregamos el informe. El comandante leyó el nombre de la instalación y frunció el ceño. Después abrió un viejo archivo. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a 8 soldados frente al búnker 17. Eran idénticos a nosotros. La imagen estaba fechada en 1984. Nos quedamos sin palabras. El comandante cerró el expediente y solo dijo: la patrulla de esa fotografía nunca regresó. Desde entonces me niego a entrar a cualquier instalación subterránea, porque todavía hay noches en las que despierto escuchando 3 golpes lentos en la puerta de mi casa, y siempre vienen del otro lado. Esta fue la última misión en la que participé antes de pedir mi baja definitiva del ejército. Nunca apareció en los informes oficiales, nunca se habló de ella en la base,
Y quienes estuvimos ahí hicimos un acuerdo: jamás volver a mencionarla. Hasta hoy. Todo comenzó con una orden de traslado. Debíamos llevar suministros a una base militar ubicada en una zona desértica. Las coordenadas estaban firmadas y autorizadas por el alto mando. Nadie cuestionó la misión. Salimos poco antes de la medianoche. Después de casi 4 horas de camino vimos las luces de la instalación. Había torres de vigilancia, vehículos militares, soldados patrullando el perímetro. Todo parecía completamente normal. Incluso la bandera ondeaba sobre el edificio principal. Al llegar a la entrada, un soldado nos pidió las órdenes. Las revisó durante unos segundos, después sonrió. Los estábamos esperando. Su tono era extraño, como si supiera algo que nosotros no. Nos permitió entrar sin hacer más preguntas. Mientras descargábamos el convoy, noté que todos los militares evitaban mirarnos directamente. Nadie hablaba, nadie sonreía. Solo caminaban de un lado a otro siguiendo exactamente la misma ruta, como si repitieran una rutina aprendida hacía muchos años. El comandante de la base salió a recibirnos. En cuanto levantó la cabeza sentí que las piernas me fallaban. Era idéntico a mi padre, el mismo rostro, la misma voz, el mismo uniforme. Mi padre había sido militar y llevaba 15 años muerto. Se acercó lentamente, me miró fijamente y dijo una frase que me dejó helado. «Llegaste mucho más tarde de lo que esperaba, hijo». Nadie reaccionó. Mis compañeros parecían escuchar una conversación completamente normal. Quise decirles quién era ese hombre, no pude. Las palabras no salían. El comandante sonrió otra vez. Después señaló el edificio principal. «Tenemos mucho de qué hablar, antes de que amanezca». Entramos al edificio principal. Todo estaba impecable. Las paredes parecían recién pintadas. No había polvo, no había documentos, solo fotografías antiguas de distintas generaciones de militares. Me acerqué a una de ellas. Sentí que el aire se me fue. En la última fila estaba yo. Llevaba el mismo uniforme, la misma insignia. La fotografía estaba fechada 27 años antes de que yo naciera. Arranqué el cuadro de la pared. Mis compañeros me miraron confundidos. Ellos aseguraban que la foto estaba completamente vacía. El comandante me pidió que lo siguiera. Llegamos a una oficina donde había un enorme mapa del país. Sobre él aparecían decenas de puntos marcados con tinta roja. Cada punto tenía una fecha. La última era la de esa misma noche. «¿Qué significa esto?», pregunté. El comandante pasó lentamente la mano sobre el mapa. Después respondió: «Son todas las veces que esta base ha sido encontrada». No entendí. Entonces añadió: «Y todas las veces que volvió a desaparecer». Uno de mis compañeros irrumpió en la oficina. Estaba completamente pálido. Dijo que había intentado salir del complejo, pero sin importar hacia dónde condujera, siempre terminaba regresando a la misma entrada, como si el desierto no tuviera fin. Salimos todos al patio. El convoy seguía donde lo habíamos dejado. Pero había algo diferente. Nuestros vehículos estaban cubiertos de polvo. Las llantas comenzaban a agrietarse. Parecían llevar abandonados muchísimos años. Uno de los soldados abrió la puerta de un camión. Dentro encontró los suministros completamente podridos. Las cajas de cartón se deshacían con solo tocarlas. Las botellas de agua estaban secas. Era imposible. Habían sido cargadas esa misma noche. Entonces sonó la corneta de la base. Todos los militares que estaban patrullando se detuvieron al mismo tiempo. Giraron lentamente la cabeza hacia nosotros y comenzaron a caminar. No corrían, no gritaban, solo avanzaban en silencio, como si hubieran recibido una orden. Subimos a los vehículos y aceleramos hacia la salida. La barrera estaba abierta. Condujimos durante casi 20 minutos sin detenernos. Cuando respiramos aliviados, apareció nuevamente el mismo letrero: Base Militar Arbadat Azor. Habíamos regresado al mismo lugar. El comandante nos esperaba frente a la entrada. Seguía sonriendo. Les dije que debíamos hablar antes del amanecer. Esta vez no intentó detenernos. Solo levantó la mano, como si supiera que no teníamos otra opción.
Miré el reloj. Marcaba las 5:58. Faltaban 2 minutos para que saliera el sol. El comandante me observó fijamente y dijo algo que todavía me persigue. Cuando amanezca, ustedes ocuparán nuestro lugar y nosotros podremos irnos. En ese instante entendí por qué todos los soldados de la base caminaban igual, por qué nadie hablaba, por qué evitaban mirarnos. No estaban vivos, estaban esperando a que alguien llegara para reemplazarlos. El capitán ordenó atravesar la reja sin importar las consecuencias. Aceleramos al máximo. Justo cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, todo desapareció. La base, los soldados, los edificios, el comandante. Solo quedó el desierto y nuestro convoy detenido en medio de la nada. Regresamos al cuartel esa misma tarde. Entregamos las coordenadas de la misión. El oficial de guardia revisó el sistema varias veces. Después levantó la vista. Esas coordenadas no corresponden a ninguna instalación militar. Nunca han correspondido. Semanas después investigué por mi cuenta. Descubrí que, décadas atrás, en esa misma zona existió una pequeña base. Fue evacuada tras un incendio. El informe oficial aseguraba que ningún soldado sobrevivió. Entre la lista de fallecidos encontré un nombre, el de mi padre, con la misma fotografía que vi aquella noche. Han pasado 10 años desde entonces. Nunca regresé a ese lugar, pero cada cierto tiempo recibo una carta sin remitente. Dentro solo hay una hoja, siempre con la misma frase: el relevo sigue pendiente. Y cada vez que la leo, recuerdo la sonrisa de aquel comandante que tenía el rostro de mi padre.